Todos muy buen día, estamos en el programa Tantún Catún hasta que le cambiemos de nombre, pero bueno, es 26 de enero, es 8 celote, atesora el éxito y no desesperes en los momentos difíciles, cultiva la paciencia y el control emocional, desarrolla tu lado práctico, bueno, y también recordando que es Washak Ish, entonces esto en el la lengua maya, no en el calendario maya, pero bueno, estamos eh, eh, con Omei, que nos vas a presentar a todos los que están aquí con nosotros. Saludos. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Gracias, John, por la presentación. Pues sí, como ya es recurrente en este tema, Catún, nos encontramos aquí con la presencia, pues, como ya es recurrente, de Frank. ¿Qué tal, Frank? Buen día, ¿cómo estás? Ahí haciendo lo que se puede, vamos adelante. Sí, ¿cómo están ustedes? Eso, todo bien. Pues mira, aquí también con Vicente. ¿Qué tal, Vi? Qué bueno que te conectas. Muy buen día, saludos cordiales, un abrazo para todos y para los toltecas quienes nos siguen. Exacto. Y también tú contamos con la presencia de Moisés, Jenny, que me parece que también hay un invitado por ahí, Filiberto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? A ver, ustedes mismos preséntenlo. Habla tú, Filiberto. Platica. Aquí contento de venir aquí a la ciudad porque nunca había visto algo tan increíble. ¿De dónde Más nos bien visitas? de Tulum, Quintana Roo. Esto. Sí, Aquí estamos, él es como recordarán de otros programas, él es un compañero maya con el que hemos estado estudiando los textos del Chilam Balam allá en la zona de Quintana Roo. Y pues ahora con un poco con esta visión, después de estudiarlo, es que hemos venido acá a visitar esta otra locación, esta otra ciudad, ¿no? Que Tenochtitlan, esta otra región. Exacto. Sí. Sí, así es. Pues aquí la comunidad, pues, de Tolteca, ¿no? Y de personas que estamos vinculadas en esto, pues es muy amplia. Y pues qué bueno que ande por ahí también Fili, allá de Tulum, Conociendo. porque pues sí, nos nutrimos justamente de las experiencias que tenemos en la ciudad, las experiencias que se tienen en el sureste, en el norte y demás. Pues todos tenemos una experiencia distinta, pero lo que nos significa pues es la cultura, ¿no? El estudio, y también justo nos acompañó ahí en Chan Santa Cruz a una lectura que se hizo de los libros del Chilam Balam, recordando igual un poco la finalidad, el objetivo de este programa, que es pues lectura de libros sagrados, ¿no? De textos sagrados, en esta vertiente ahorita que ya estamos abordando, pues la náhuatl, ¿no? Y qué bueno, también es muy interesante, pues ya se tuvo presencia en la zona maya leyendo textos mayas, y ahora qué bueno que Filiberto va a la ciudad, ¿no? Está en la región del altiplano, igual también nutriéndose de la literatura náhuatl, ¿no? Y pues, ¿no? Como nos hemos dado cuenta, pues es una confederación de naciones la que existió en algún momento, que cada nación tenía pues su vertiente lingüística propia, pero que también hay valores y hay literatura, hay valores culturales que unificaban, ¿no? Y mitos sobre todo también, ¿no? Justo con los viajes que ha hecho Vicente ahí por la ruta de Quetzalcóatl, ¿no? De Acat, pues nos vamos dando cuenta, ¿no? Vamos conociendo más personas y nos van compartiendo, pues, el legado, el patrimonial que tienen en sus lugares, y pues nos damos cuenta, ¿no? Nos identificamos porque la cultura nos hace identificarnos, ¿no? Y también te vimos que estás ya por ahí, también qué bueno que te conectas para, pues sí, Mónica, que nos ayuda con la meditación previa a la lectura, igual recordando un poco, pues acostumbramos a hacer una meditación antes de la lectura porque nos ayuda, pues, a limpiar nuestra mente, ¿no? De pensamientos recurrentes, de patrones que no nos llevan a ningún lugar, y pues nos hemos dado cuenta que nos enriquece hacer esa meditación cada que leemos algo de este tipo. Buen día, Moni. Gracias por Buen estar día por a acá. todos. Gracias, saludos a todos. Saludos. Sí, es Moni, adelante. La verdad es Ok. que las participaciones tuyas, Moni, le están dando un sentido muy espiritual a todo esto, muy útil además. Entonces, me alegro mucho que estés aquí. Gracias. Y de hecho, me gustan las meditaciones que estás haciendo, porque son cortas pero profundas. ¿Sí? Y es necesario que tengamos en cuenta que estamos tratando con textos sagrados.
que no Exacto. vamos a entenderlo si le entramos con la mente tosca, ¿no? La mente cotidiana. Que estos textos requieren silencio. Así. Aquí estamos tratando con las capas externas de estos textos, pero tienen además sentidos profundos. Son sentidos nahuálicos. Y si uno no les entra con silencio, si uno trata de entender a la primera cada frase o cada palabra así de manera ruda, nos vamos a perder la sustancia. Es como comerse la cáscara y tirar la masa. De hecho, algún día me gustaría hablar de este tema. Muchos de estos textos tienen varias claves de interpretación. Una clave histórica, una clave astronómica, una clave teológica, una clave esotérica. Tienen varias claves. Y cada una de ellas es un lenguaje. Y se articula. Es decir, si no entiendes la primera unidad, ya la otra no. Te resulta cura. Tienen un sentido lógico. A ver si algún día podemos platicar de ese detalle. Porque, mira, hoy estuve respondiendo ahí en un chat de cristianos. Estos señores encuentran ilógico, me dicen así, es ilógico que pensemos que el ser humano viene de un animal, pero perfectamente lógico pensar que el ser humano viene de una bola de fango y la mujer es de un hueso. Entonces, a ver, ¿a qué le llamas lógica tú? ¿Así te parece lógico? ¿Has visto alguna vez que salgan seres vivos de una bola de fango, a menos que venga otro ser y ponga los huevos ahí? O que un hueso de pronto se transforma. ¿Alguna vez has visto un hueso transformarse en una mujer? Yo lo que veo es que los seres producen hijos y que los hijos son levemente diferentes de sus padres y que cuando tienes 1 millón de generaciones puedes calcular lo que pasa ahí. Eso yo lo veo, lo he visto, se puede comprobar. Es más, la gripa que nos da cada año. ¿Saben por qué nos da gripa cada año? ¿Saben por qué es eso? Mutante. Estacional, ¿no? Sí. Pero Por es los porque ciclos. es el mismo bicho. Que el bicho se reproduce cada 20 minutos. Por lo tanto, en un año tú sabes cuántas generaciones tiene. Y cada generación tiene varios cambios, varias mutaciones respecto al padre. Al anterior, digo. En un año ya es otra especie. Si fuera la misma especie, no nos volvería a dar gripa jamás porque ya tenemos los anticuerpos, la inmunidad, mejor dicho. Ya tenemos la inmunidad preparada. ¿Ves? El hecho de que nuestra inmunidad ya no sirva para el año que viene, quiere decir que ya cambió esa especie. Lo estamos viendo, lo estamos comprobando, se ve al microscopio. No, estos señores me dicen que es más inteligente pensar que las mujeres salieron de huesos y que el hombre salió de una bola de fango. ¿Por qué? Porque se come la cáscara y tira la masa. Cuando uno lee el relato bíblico con silencio mental, uno empieza a ver un montón de claves que hay ahí adentro. Pero si te quedas nomás con lo aparente, lo superficial, entonces estás despreciando lo que realmente dice ese relato. El individuo que escribió eso, por supuesto que no creía que las mujeres salen de huesos. Y por eso no puso el nombre ordinario del hueso, sino otro nombre. Y eso es lo que uno tiene que investigar. Y lo mismo aplica a las escrituras anahuacas. Disculpen la exaltación, pero es algo que me sorprende ver cómo el ser humano está dispuesto a creer cualquier cosa, por absurda que sea, y a eso le llama fe. En cambio, a investigar, a comprometerse con el conocimiento, comprometerse con la práctica, no, eso ya es extraño, eso mejor no. Si tienen algo que comentar, adelante. Pues sí, al respecto de lo que dices, Frank, el nahualismo debe ser una práctica incluso cotidiana para cualquier situación de la vida. El tener como un hábito el silencio mental, creo que es estimular esas facultades cognitivas que tenemos, es la base de la percepción. Y pues sí, es muy económico el seguir creencias. Ese sentido gregario que tenemos nos orilla a seguir modas, a seguir esa comodidad mental, no tener que hacer esfuerzos. Es decir, es más fácil que me digan en qué creer que investigar y que buscar claro, por mí mismo las evidencias. Ya pensó por ti. Sí, demasiado cómodo. Entonces, son digamos, mecanismos que incluso se estimulan mucho a nivel masivo, a nivel social, pues porque es más fácil manipular así, claro, ¿no? Entonces, tenemos que practicar el acecho también, el estar atentos a
a todas esas señales donde no nos conviene ser tan perezosos o tan confiados o tan cómodos, Así ¿no? es. Entonces, pues sí vamos a hacer de estas prácticas algo cotidiano, y en este contexto sagrado, pues sí es muy importante también el inducirnos a ese silencio mental es como una práctica mínima para poder liberarnos. Cada día es importante como para lavarnos los dientes cada día y varias veces al día, hacer estos ejercicios de higiene mental. Es básico por Claro. la propia salud, ¿no? Entonces, pues vamos a... El objetivo también de esta meditación en los dominicales es precisamente eso, ¿no? El estimular esta práctica y que esperamos que todos los compañeros y toltecas estén haciéndolo por su cuenta en casa. Entonces, pues vamos a dar inicio si ustedes gustan o si tienen Adelante, algo que sí. comentar, pues adelante. Sí. Oye, si tienen alguna historia que comentar de sus viajes, de cómo ha sido la cosa por allá, por la zona maya y demás, la experiencia maya nos está orientando para trabajar con los nahuas. Sí, bueno, ya habíamos planeado un poco hablar de unos poquitos minutos, porque ahora que hicimos este viaje, vinimos por tierra, digamos, hicimos la conexión, Sí. desde la zona maya hasta acá. Entonces hubo muchas cosas muy evidentes que hemos estado platicando y pues que tienen que ver, ahorita hablará Filiberto también de ello, pero tienen que ver con que pudimos ver cómo a lo largo de toda la geografía, desde la zona maya hasta acá, hasta la ciudad, lo que sostiene la vida todavía tiene que ver con las raíces, está bien arraigado con nuestras raíces, tanto la gente que siembra en los campos como la cultura y el turismo, ¿no? Todo el baluarte y todos los tesoros que tiene nuestro territorio tienen que ver pues, con esta raíz que compartimos, con estos elementos de la raíz que todavía quedan, ¿no? Y a pesar de que pareciera que en realidad la riqueza y la economía la generan las ciudades y las empresas, pues es evidente que las ciudades y las empresas son unos núcleos bien pequeñitos en donde en realidad se consume más de lo que se produce y, se tienen del resto de los recursos del resto de la geografía, ¿no? Y bueno, ahora para ir como con Filiberto, algo también muy evidente en las ciudades y aquí en específico es que en la medida en la que estas ciudades y esta cosmovisión pues occidental se va estableciendo y crece, van desapareciendo las raíces, ¿no? El costo Claro. es las raíces, entonces entre más fábricas, entre más ciudades, pues menos raíces y menos naturaleza, ¿no? Y eso tiene un costo porque al final, pues, para los que no estamos en la clase social, en otra clase social, nuestro único baluarte, pues, es esa raíz, ¿no? Incluso aquí en la ciudad, la mayoría de las personas, pues, sobreviven del tianguis y tienen permiso de hacer el tianguis en el espacio público y hacer lo que hacen porque es algo que de alguna forma también viene de un usos y costumbres de unas raíces anteriores a la Secretaría de Seguridad Pública y a los que desalojan, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, Claro. yo quería preguntarle a Filiberto cuál ha sido su experiencia él como maya y como además estudiante con nosotros de los libros del Chilam Balam, ¿no? Porque algo que nos pasa es que constantemente estamos pensando cómo estas reflexiones, estas observaciones están ahí en el Chilam Balam, ¿no? Sí. Entonces, no sé qué opinas tú, Carmen, de cuál ha sido tu experiencia así al mirar la ciudad y al mirar las raíces, cómo se entrelazan, cómo se cruzan aquí, ajá, ¿qué te parece a ti la ciudad? La ciudad, Ajá, he visto que se ha perdido mucho la cultura de la gente y todo, mucha gente y tipo como de esclavitud, ¿no? de Sí, ¿no? como que están todos programados de aquí a allá, acá a Claro. allá. Y Claro. cosa que no he visto, no es común verlo ahí en el pueblo, Todavía no. todavía Todavía. no. Y la libertad. Y la libertad, sí, la libertad Sí. de andar y expresarse. Así. Y no sé, es que tener mexicano español, se me dificulta cómo expresar esta forma Sí, claro, es un choque también para ti si no habías visto una ciudad, además de este tamaño. Si fuera parece una ciudad hormiga, normal, pero es que además parece, México es muy grande. parecemos hormigas, parece como Es que muchas hormigas. se pierde la identidad. La gente, pero también ponte en el lugar de la gente que nace en una ciudad. Sí, sí,
no es común verlo, Es fácil. no es fácil adaptarse. Pero Sí. bueno, lo que comentábamos y que me gustaría como que lo comentaras en el programa es cómo se vende un sueño, ¿no? Del progreso, de las ciudades, de como, pues del el sueño occidental, ¿no? Por no decir sueño americano, pero y se habla como de abundancia, trabajo, bienestar, progreso, ¿no? Pero, o sea, esa es como la historia que te venden y en realidad el costo es tu libertad, literalmente, y tu energía, ¿no? Es como un gran monstruo de la ciudad que estamos alimentando todos para sostenerlo y al final terminaremos acabados a morir. Y la mayoría de gente que habita las ciudades, la gran mayoría, ¿no? El grueso de las personas se alimentan, o sea, son alimentadas por los tianguis, ¿no? Son vestidas por los tianguis, o sea, todavía La vida son los cobijadas, los tienen todavía pues estructuras que llevan siglos existiendo, ¿no? O miles de años existiendo. Y entonces es como algo que veíamos, es que sí está la cosmovisión cristiana, occidental, en este momento capitalista de influencia estadounidense acá en México, pero bueno, esta sociedad occidental con su cosmovisión que es la producción y la venta y compra, ¿no? Y del otro lado está la raíz, ¿no? Y una cosmovisión bien rica que no es que excluya el comercio, ¿no? Sino que más bien tiene otros baluartes en la comunidad, entre ellos el merecimiento, ¿no? Y está como las creencias y el seguir creencias y fórmulas, o la experiencia propia, ¿no? Que es lo que nos ofrece Anáhuac, buscar la experiencia. A ver, Moy, vamos a centrarnos en lo que estamos acá. Estamos comunicándonos a través de Internet, Sí, sí. lo cual nos evita bastante problema. Ustedes llegaron por una vía lenta a la Ciudad de México, pero de todas maneras no estuvieron 3 meses en el viaje. ¿Ves? Sí. Entonces, ¿a dónde voy? Vamos a ver esta comunicación. Esta comunicación requiere de un soporte físico, pero requiere de un satélite, pero requiere además de unos estudios de matemáticas y otras cosas, pero requiere además de una producción fabril para construir ciertos elementos y ciertas sustancias para poder mandar un cohete, instalar el satélite. A ver, requiere una cantidad de logística que ni siquiera empezamos a imaginarnos. Requiere enjambres de personas especializadas para que podamos comunicarnos por aquí. ¿Ves? Ahora piensa en la ropa que tienes. ¿Tú crees que se tejió en un telar? No. Eso se tejió en una fábrica que tiene detrás un montón de producciones y un montón de cosas para la química, para esto, para lo otro, para lo otro. ¿Ves? Ahora piensa en la lengua que hablamos. Sí. ¿Tú crees que la lengua que hablamos con el español tiene 50,000 palabras? El maya y sabe Dios cuántas habrá tenido en su momento. ¿Tú crees que la lengua que hablamos surgió en un campo de cultivo? No, surgió en ciudades. En otras palabras, la sociedad es una integración y cada cosa pone lo suyo. Y si funciona bien, todo el mundo contento. El problema está cuando funciona mal. Pero si notas a los pueblos de Anáhuac, a ver, el INA tiene más de 100,000 ciudades inventariadas. Bueno, distribuidas a lo largo de la historia, pero 100,000. Y llaman ciudades a aquellas que tuvieron varios miles de personas, que será 10 a 20,000 personas por lo menos, y que además tuvieron edificios de concreto, de cal, de lo que usaban en esa época. En otras palabras, los anahuacas también tendían a ser ciudades. ¿Por qué? Porque la vida, somos seres gregarios para empezar, somos seres comunitarios. Y la vida comunitaria facilita las cosas, es decir, abarata ciertas cosas. Por ejemplo, al caminar por una ciudad como esta, tú encuentras productos que en otra época hubieran costado toda la vida de trabajo o no hubieras podido conseguirlos. Tú puedes comprarte desde una camisa de seda china hasta un aparato sofisticado en centavos, prácticamente. Puedes comprar la cantidad de comida que quieras con el trabajo de un día. Pero a costa de la energía que trabajar para comerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida que vamos uniendo fuerzas, empieza a haber subproductos, empieza a haber excedentes, ¿no? Y empieza a facilitarse todo. El problema no está ahí, como tampoco está en el consumo, porque nosotros somos consumidores de un producto capitalista estrella. Es decir, el sumum del capitalismo por ahora es Internet, pronto será la IA. No se produjo en los campos y no produjo ninguna dictadura colectivista, de eso olvidar. En otras palabras, el problema no está tampoco en el consumo. No hay que echarle la culpa
a los medios de lo que hagamos con ellos. Si nosotros usamos este medio para un propósito cultural, estamos sosteniendo la cultura, por lo tanto estamos justificando todo lo que consume este medio, porque este medio está consumiendo recursos en este momento. A ti te resulta fácil pagar la factura pero ¿sabes cuánto combustible consumen los cohetes? ¿Sabes cuánto combustible consume este aparatito que usas para llamar? El equivalente del peso de un automóvil en productos químicos. Si usamos bien el medio, lo justificamos. El problema entonces no está en el medio. El problema está en usarlo mal. Así que hay que ver todo el aspecto del tema, ¿no? Digo, me parece a mí. ¿Qué dice Mónica? Sí, eso mismo pasa en el aspecto psicológico. Tenemos todo lo necesario para pensar con claridad, para darnos cuenta de las manipulaciones. Todos tenemos esa capacidad, pero no todos la usamos o no todos nos entrenamos para utilizar nuestra cognición. Hay creencias funcionales, hay creencias que funcionan para el colectivo y está bien que todo el mundo las siga, ¿no? Porque ahorramos energía, ahorramos tiempo, pero hay creencias que no sirven para nada y ahí estamos, ¿no? Gastando la vida en sostener una creencia que ni siquiera hemos cuestionado y que además vemos las pruebas fehacientes de que no sirve para nada y que al contrario trae consecuencias negativas. No, y que es un insulto. Lo vemos socialmente, constantemente socialmente. Es decir, es un desprecio que se le está haciendo a quienes crearon esas creencias, que no lo hicieron para que los demás caigan de rodillas frente a fantasmas, sino como metáforas para llegar a un conocimiento superior. Pero quiero retomar lo que dijo Filiberto de las hormigas. Hormigas caminando por la calle, porque eso es lo que somos en el fondo. Es más, vivir en una ciudad tan descomunal como Ciudad de México te hace ver que el ser humano sigue siendo un animal, en el fondo. Pero imagínate que ustedes tres estén sentados en una banca de ahí de México y vean un montón de gente que viene corriendo por la calle. ¿Qué harían ustedes? Oye, mínimo te levantas de la banca, ¿no? Si no es que sales corriendo también. Es decir, tenemos una conducta gregaria, una conducta de rebaño. Eso es inevitable. Pero también por eso tenemos que aprender, tenemos que separarnos un poco de la masa, porque capaz que toda esa bola de gente va corriendo al matadero, ¿no? Entonces uno también tiene que decir, espérate un momento y separarse. Pero ¿sabes qué? Hasta en la peor de las ciudades, que no es Ciudad de México, tú puedes aislarte por un momento. Cerrar los ojos y taparte las orejas, mínimo, vaya, si no puedes aislarte físico. Separarte un momento y pensar y analizar. Entonces, con estas lecturas que estamos haciendo ahora, nos estamos encontrando con productos que tuvieron un origen campesino, porque primero fueron de tradición oral. Después entraron a las ciudades y se transformaron en herramientas para facilitar un poco la vida. Pero también hay que ver una cosa. En el antiguo México, las ciudades no pasaban de 160,000 personas. Ese era el máximo organizativo. Porque como no había transportes, carretas y eso, era un problema alimentar a la gente que vivía en el centro de la ciudad. Ponte a pensar que tú vivieras en medio de una ciudad prehispánica y fuera de los pocos que todavía conserva una milpa allá en el monte. Vas a tener que caminar 6 horas para llegar a tu milpa, ¿no? En los mayas hicieron una solución que era una ciudad redonda en el centro, después un anillo de tierras, después otro anillo de casa, otro anillo de tierra, así se iban ampliando la ciudad y ya no estaba tan lejos. Pero se daba el caso de gente que tenía que caminar hasta 3 días para llegar a su milpa y después se quedaban toda la semana allá cultivando y regresaban. Y eso salía más caro el caldo que las albóndigas, pues. Entonces también por eso hay que ver los elementos que facilitan la vida social, ¿no? Sí. Y también recordar un poco que cuando justo empieza la evangelización y la colonia, pues muchas poblaciones tuvieron que ir al monte a escapar de del sometimiento, sí, ¿no? Muchos se quedaron, se adaptaron, se sincretizaron y otros pues se buscaron, ¿no? Y por eso es que hoy en día muchos de los recursos naturales que están en disputa pues están en lugares donde habitan pues pueblos con una historia muy amplia, ¿no? Por no caer en estas palabras como de pueblos originarios, eufemismos que realmente no reflejan la realidad, pero bueno, son
pueblos con raíces lingüísticas y culturales Sí, añejas, ¿no? Por decirlo de sí, algún modo, pueblos anahuacas, ¿no? Para así contextualizar es, mejor. así es. Entonces, pues sí, son temas bien interesantes para Eso platicar. sucedió sobre todo en la zona maya y en el norte de México, eso que dice. La gente tuvo que irse para los montes, porque estaba muy dura la cosa. Y Sí, como resultado, la cultura citadina de Anagua se hizo agraria durante la colonia. Eso también hay que verlo. Por ejemplo, cuando ves los vasos mayas y los murales, ves a la gente vestida con unos colores, con una forma muy diferente de como se visten ahora en los campos. Pero cuando tratas de imaginarte el México antiguo, cuando viene una persona que te hace un documental o una película, algo, los ves vestidos de campesinos. Es decir, se creó una imagen durante la colonia agraria del México antiguo que no refleja su realidad. En realidad había de todo, como en cualquier otra cultura. De hecho, había más ciudades en la época prehispánica en México que las que hay ahora. Eso es un hecho bien demostrado. Ahorita pasaron unos aviones o unos, ¿cómo se llama? Unos drones que echan unas proyecciones de ondas que se llaman, ¿cómo se llama ese método para LIDAR, sacar las ruinas? LIDAR. El LIDAR. Y detectaron que solo en la zona maya había 20 millones de personas en ese momento. Es decir, estaba mucho más poblada que hoy. ¿Te das cuenta? Se sabe porque cuando estás viendo núcleos aquí, los vas sumando y dices, oye, pues, había tanta gente. Eso lo estaba leyendo ayer en un artículo de National Geographic. Luego, hoy los mayas serán 3 millones 4, si consideras toda la península. Cuando llegaron los españoles eran 20. Y por supuesto que había todo tipo de organizaciones y demás que hoy ni nos imaginamos, ¿no? Adelante, Vicente, sí. Sí, por ejemplo, ahora que hicieron esta travesía, ¿no? Desde el Mayab hasta estas tierras, cuando se pasa por la zona de Tabasco, es increíble, o sea, hay todavía más ruinas y más, ahora lo ven como Sí. montículos, montañas que pueblos y ciudades contemporáneas, Y ¿no? allá en Entonces, Oaxaca, ¿te has fijado? también por Todas las todo. lomas están llenas de restos. Sí, por toda Anáhuac, ¿no? Y por ejemplo, recordando ahorita aspecto de, por ejemplo, en la ciudad de Copán, ahí hay un barrio donde estaban justamente los tlacuilos y los que hacían, pues ahora sí, los documentos amochtlis, ¿no? Para registro de las cuentas y demás. Y pues son palacios, pues hermosos, ¿no? Que pues ahora sí no son tan imponentes como una gran pirámide, pero nos dan una idea justamente de que también en estas grandes ciudades pues se hacía una producción, pues no industrial, pero sí considerable, tanto esculturas en los amoxtlis y que aún hasta en nuestras épocas, pues hay ciudades que igual les vamos a compartir ahí unos links para que los vean, de las ciudades, por ejemplo, el Mirador, que es Uf. alucinante y es tan antigua, y pues parece que nos tiene ahí unos grandes Está, misterios como... ubícala, está como portical, ¿no? Como, Sí, entre Tikal y Calakmul, ya. es donde se encuentra, pero pues también hace una semana abrieron la zona arqueológica de Ixcabal, que está ahí muy cerca de Bacalar. Esa, pues, si hay oportunidad, iremos a hacer un sondeo porque es tan grande como Calakmul y apenas se descubrió a finales del siglo pasado, entonces es alucinante, ¿no? La dimensión de las ciudades y pues ahora sí, aunque esta ciudad es enorme, es inmensa antes, desde el periodo pues, del preclásico, ¿no? Ya había grandes ciudades y pues qué decir, pues Teotihuacán, Cholula, Chichen Itzá, allá en Tikal, o sea, es abrumador, ¿no? Y todo eso, como bien lo han manejado, ¿no? Tuvo Guillermo Marín, le mandamos un abrazo, es como la punta del iceberg, ¿no? La época en Sí, donde estamos y todo lo que está, más del 80% abajo ahí enterrado, lo claro. único que nos quedan son estos documentos que nos han compartido y que nos han hecho un enlace y más allá de en esta reflexión, ¿no? Lo que nos abrió las puertas en primera instancia para entablar este diálogo con los Krusov fue el libro maya del Chilam Balam, ¿no? Y lo que nos dio el acceso a uno de los libros del Chilam, pues fue el libro del último avatar. Entonces, pues nos va a tocar justamente identificar que esa historia de Seacatl recorriendo desde el altiplano hasta allá y pues todo Anáhuac en sí, lo que llevó y también registró fueron los sucesos, los hechos que plasmó en el Teomochtli, que pues quedó también plasmado en estos pasajes del Chilam Balam y pues eso yo creo que es lo que nos va a dar unidad y
y va ahora sí a vincularnos y ver que más allá de mayas, mexicas, lo que sea, pues somos toltecas, ¿no? Así es. Oye, hoy tenemos un par de lecturas. Te envié la segunda lectura, Omey, por lo siguiente. La segunda ya la hemos tratado acá, pero quiero empezar con un fragmento de Huehuetlactoli, que es un libro náhuatl, que es de consejo a los niños. Las dos lecturas son pequeñas. En la segunda lectura vamos a ver el vínculo que había entre los nahuas y los mayas, que en esa época había enlaces, no es como ahora. Pero antes me gustaría, ya que Vicente mencionó la cantidad de construcciones que hay por ahí, me gustaría mostrarles un pedazo del Chilam Balán, leerles un fragmento de Chilam, donde habla de cuántas pirámides construyeron. Dice así el fragmento. Dice, escribo esta historia sobre las pirámides que construyeron los antiguos herejes. Así le llaman a los mayas, ya sabes, que no, porque no se habían cristianizado. Aquí escribo cómo los antepasados construyeron antaño las grandes pirámides e incluyo lo que hicieron los señores. Durante 13 catunes y 6 años estuvieron, es decir, una cantidad enorme de años, 300 años, estuvieron construyendo pirámides y levantando los antiguos edificios. Fundaron y edificaron 120.260 pirámides. Eso suma la cuenta. Se lo voy a leer en náhuatl. A ver si puedo. Digo en maya. Dice, Hesh lik u menticop, discúlpeme el acento, menticop mul, os la junte katun katak wakpel habi, es decir, durante 13 catunes y 6 años. Lik yutskinnikop kushi, Heis uchumul yutskinnahobe holhunbak u kakal umulil katak la Junyoxal Umush Cuentail. Es decir, fundaron 120.260 pirámides. Esto en particular para Filiberto y ustedes que están en la zona maya. Fíjate que el maya tenía palabras para decir el número que te diera la gana. Eso ya se ha ido perdiendo, pero a veces se puede recuperar. Filiberto seguro que entendió algunas palabras de este número como katak y demás, ¿no? Es lo que se usaba antes para decir y. Bueno, el caso es que estamos hablando de una cantidad enorme de pirámides, como ninguna otra parte de la Tierra, y eso significa también una cantidad enorme de trabajo, de fuerza de trabajo y de gente organizada. Era una civilización. Civilización, hay que entenderlo. La asociación del pasado con lo estrictamente agrario es colonial. En una civilización tienes, en esa época, un 80% agrario y un 20% de ciudad, e incluso otras cosas que ya no eran ni agrarias ni de ciudad, como las comunidades de monjes que se retiraban a los desiertos y a las montañas y hacían monasterios, ese tipo de cosas. Eso era algo importante en esa sociedad. Moy, ¿ibas a platicar? Sí. Sí, pues está muy bueno ver cómo si no es algo simple, ¿no? No es algo, de pronto se reduce al hablar, ¿no? Tal vez siempre yo reducirlo al hablarlo el fenómeno, pero pues es algo complejo, ¿no? Y como dices, no es que esté mal las ciudades o esté mal el comercio o esté mal el desarrollo tecnológico, ¿no? El problema tal vez más bien sería que eso se vuelve nuestra religión, nuestra identidad y nuestra cosmovisión, ¿no? La herramienta no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros por darle culto a la herramienta. Exacto, se vuelve un culto, exactamente. Claro. Y entonces eso pues termina por consumir la energía solo para la misma cosa, ¿no? Y vemos como en Anáhuac había más ciudades, incluso había una tendencia, tal vez todavía la hay, como a la organización y en colectivo ir creciendo, pero el centro no estaba solamente en el dinero, en producir, en ver quién tenga más, ¿no? Sino era, y como dice... La culpa la tenemos nosotros. Me llama la atención que nos llamen centros, ¿no? Porque entonces el centro tenía que ver con la religión, con la cosmovisión, con la práctica, con el cultivo personal, ¿no? Entonces ese era el centro como de desarrollo de la ciudad y es otra manera, ¿no? Otra cosmovisión. Pero te aseguro también, Moy, que en esa época había gente que apostaba su vida por el dinero, ¿eh? Y otros que eran... En toda sociedad hay de todo. Hay de todo. Es decir, siempre uno tiene que repetirse a uno mismo cuál es nuestra actitud frente al medio. Y en lo posible tratar de cambiarlo. Pero de ninguna manera decir, el medio tiene la culpa de que yo sea así. No, eso es
facilismo. No va por ahí. En la peor de las circunstancias uno puede ser libre. En fin, disculpen este sermón, pero bueno, hablando de sermones, ¿qué les parece si empezamos ya con la lectura? Moni, ¿nos puedes orientar? Primero, Luis, si te parece la lectura náhuatl y después la maya, porque es solo para puntualizar un detalle. Sí, claro, claro. Pues damos pie a la y ya abordamos la lectura. Por favor, Ok. Moni. Claro, Gracias. con gusto. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio al final que tiene que ver con el programa de ayer. Entonces les voy a dar indicaciones. Bueno, con el sabatino, lo que se habló en el sabatino. Entonces, vamos a empezar a prepararnos para esta meditación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a colocarnos en una posición cómoda, la posición que cada quien encuentre con comodidad. Por lo regular, nuestra columna se va irguiendo de manera natural cuando llevamos mucho rato en la meditación. Entonces, estar sentados es una posición bastante buena. Una vez que cerramos nuestros ojos, vamos a empezar a observar todos los registros que puedas percibir de tus movimientos, la actividad física que recientemente hiciste. ¿Cómo fue tu descanso de esta noche? Incluso si estás haciendo digestión, observa también la huella a nivel emocional, lo que está ahí en esa superficie de la percepción, lo que puedas captar. Y nota si tiene algún reflejo en tu cuerpo. Y en este momento, permítete liberarte de todo ello. En este momento, predisponte para descansar. Y vamos a seguir observando, atestiguando esos estímulos internos y externos. La meditación también cumple una función fisiológica porque nos permite descansar de manera más profunda y consciente que en el sueño. Entonces está bien relajarnos, está bien ayudarle al cuerpo. Y vamos a observar cómo está nuestra respiración. Nota cómo es el movimiento. Nota si a la hora de llevar tu atención a tu respiración cambió. Y vamos a seguir observando cualquier estímulo que llegue a tu campo perceptual, que puede ser un estímulo auditivo o un estímulo visual. Puede ser algún estímulo sensorial, cualquier cosa que pase por tu campo perceptual. Simplemente está atento a los pensamientos que llegan y nota también ese impulso que hemos aprendido de estar dispuestos a cumplir en lo social, a mantener un gesto, una actitud para que los demás nos vean, nos perciban o nos consideren de alguna forma. Vamos también a liberarnos de esa capa. Vamos a descansar unos instantes, sabiendo que en el momento en que sea necesario la vamos a usar. Pero en este momento vamos a liberarnos de todas esas herramientas y accesorios internos que por lo regular son los que nos sostienen nuestra forma humana. Entonces sigue observando
y date cuenta también de lo que necesitas. Observa cuáles son tus verdaderas necesidades y solo toma nota de ello. Nuevamente, vamos a llevar nuestra atención a la respiración y vamos a estar unos minutos en silencio, unos instantes nada más. Amo Mati. Sin mente. Y ahora vamos a ir cerrando este ejercicio, muy breve, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. A la hora de que abras tus ojos, muy gentilmente, te voy a pedir que hagas un gesto con los ojos. Cruza tus ojos, visqueando, y mantente así con tus ojos abiertos en esa posición. Observa gentilmente cómo es la sensación y permite que de manera natural tus ojos se vayan adaptando a tu visión normal. Esta posición es muy común cuando estamos en estados de trance. De manera natural podemos voltear los ojos hacia arriba o visquear. Entonces también es una forma de practicar con ojos abiertos la sensación del silencio mental. Por cuestiones de tiempo no podemos practicarlo así como a conciencia, pero es solamente como una inducción pequeña. Y bueno, por mi parte es todo y vamos a continuar con la lectura. Gracias, Bonnie. Sí. Gracias. Gracias, Mani. Tengo entendido que en maya sería Manat. Mana, Pitino, o sería como, creo que también Mina, Nat, algo así. Minanat es más suave, sin Sin mente, Mina, Nat. Minanat, sin entendimiento, sin procesamiento. Mina. Esta forma de, bueno, dejemos la etimología. Oye, ¿quién va a leer hoy el texto? Voy a colocarlo aquí. Minanum. Creo que acá ya lo tiene también bien, ¿no? Pues sí, lo tengo abierto en el celular si quieren. Se llama, es un texto náhuatl, ¿verdad? Sí. Sí. Capítulo 5. Consejos al hijo pequeño. Correcto, sí. Y me parece curioso porque justo aquí nos acompañan dos pequeños, que son los hijos de Filiberto y de Luceli. También Bueno, está Luceli, solo que detrás de cámaras, ahí con los niños, sosteniendo la vida. órale. Pues vamos a presentarlo. Este es parte de una colección de textos que se llama Huehuetlatoli, que quiere decir antiguas palabras en lengua náhuatl. Y estos textos eran consejos que le daban los padres a los hijos desde antes de nacer, porque empiezan con la gestación. Y dedican como 100 páginas a la mujer que está gestando y todo lo que hace. Y después ya nace el chiquito y empiezan a decirle cosas hasta que es un adulto y se casa. Entonces son textos sapienciales, es decir, textos que tienen sabiduría sobre cómo hacer la vida. Y es una buena literatura y algunos de sus consejos siguen siendo tan prácticos hoy como hace
500 o 1000 años. Así que, Jenny, si nos hace el favor de leerlo. Capítulo 5. Consejos al hijo pequeño. De Viseo, folio 22. Estas son las exhortaciones y enseñanzas con que el padre aconseja a su hijo cuando todavía es pequeñito. Oh tú, mi sangre y mi color, te he forjado, te he torneado, observo por ti y sobre ti, ya que así fuiste forjado. No seas insensible como oro. Aún tienes los ojos nublados, pero ya descubrirás tu rostro. Tan solo eres un pajarito, ya te emplumarás y te saldrán alas. No andes revoloteando frente a los demás y sobre ellos. Solo con tranquilidad volarás cerca de la ceiba y junto al ahuehuete, no sea que rompas por descuido una cabeza y los contraríes. Anda a verlos y ellos te darán paz. Y si por 1 o 2 días, gracias al dueño del cerca y el junto, sigo velando por ti y sobre ti, aún te daré a comer la turquesa y el jade para que no sigas al conejo y al venado, y no caigas en algún sitio al hueco y quedes atrapado. Solo seguirás el camino recto, el que siguen aquellos que son cofres y cajas sobre la tierra, aquellos que son prudentes, escuchados, confiables, en cuyo interior fue colocado el collar, la pluma fina y la turquesa. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo saldrá lo que fue encerrado en tu pecho y tu costado? Corazón mío, parte de mi cuerpo, debes saber que esto que te doy a comer es una comida preciosa, es para comer aquí sobre la tierra, apréciala. No seas insensible como piedra, pues ya sabes que si una piedra es dura, no solo una vez se le golpea hasta que se rompe. Que no haya que advertirte muchas veces, pues tienes dentro de ti el corazón que te han dado los dioses. Agradécelo. He aquí todo lo que yo, tu madre y tu padre, ato en tu pecho y tu garganta. Ok, es una corta lectura y la escogí por 2 razones. Porque me han pedido varias veces que ponga fragmentos de los Huehuetlatoli. Este es un libro que tiene fama entre los grupos nahuas, pero poca gente lo ha leído, porque solo se sabe que existió, y por otro lado hay por ahí algunas traducciones que son un poco ásperas, traducciones académicas, ¿no? Que, digamos, no son populares. Entonces, bueno, para cumplir con ese pedido, escogí esta lectura, pero también por otra razón. Ustedes se dan cuenta que este texto está lleno de metáforas. Y creo que vale la pena aprovechar estos momentos para empezar a aprender, ¿no? Estos códigos que se usaban en la antigüedad y decodificarlos un poco. ¿Qué les parece? Si tienen alguna observación, alguna pregunta, adelante. Mónica, tú que siempre estás con estos detalles. Pues aquí se ve claramente cómo usaban esas metáforas, ¿no? Haciendo alusión, por ejemplo, al cofre, a la joya que encierra, a Sí. las aves. No hablan de manera literal, o sea, no es algo que tuvieran ese tipo de pensamiento, ¿no? No, claro. Torpe. No es literal. Es increíble que lo quieran traducir así, Sí, en fin. Pero habla de una manera muy poética esos consejos que pues sí son bastante sabios, ¿no? claro. Para enfrentar la vida. Y también me acordé ahorita que pues me platicabas que en la antigüedad hacían varios ritos de iniciación en la infancia, Sí, cosa que es un hueco que hay que llenar actualmente porque es necesario, de verdad. Mira, en el campo de la psicología acuden a nosotros precisamente porque hay crisis en varias etapas sí, del desarrollo infantil y la adolescencia. claro. Pero si socialmente se tuviera eso cubierto, facilitaría las cosas, porque es como ese tipo de creencias funcionales, es decir, que alguien te diga lo que te espera y lo que puedes hacer y cómo Claro. adaptarte a las circunstancias. Orientación en la vida. Esa orientación, ¿no? Entonces, me pareció muy bello, muy poético y la verdad que sí dan ganas de adaptar este tipo de consejos, ¿no? A ver si un día platicamos de esto que mencionas de
las 4 iniciaciones o los 4 ritos que recibían los jóvenes desde que nacían hasta que ya eran adultos, que les introducían a determinado modo de vida y les daban orientación, porque los jóvenes necesitan un punto de referencia. Si tú no les marcas el punto, no se dan cuenta de cuándo ocurre la transición y ahí vienen los problemas. Y por eso es que cuando llegan a cierta edad nosotros le llamamos adolescencia, que quiere decir padecimiento. Otras culturas no le llamaron así, no relacionaron una palabra negativa con el hecho de ser joven, porque ya tenían previsto mecanismos psicológicos para, por ejemplo, los anahuacas, mayas, náhuatl, zapotecas, todo el mundo, iniciaban a los niños 4 veces, al nacer, a los 4 años, a los 13 y a los 20 otra vez, para ser adultos. Y esa marca psicológica y a veces hasta física hacía que el niño se sintiera decir, oye, ya yo soy un niño grande, por lo tanto ahora tengo que portarme así. ¿Ves? Cambiaba las cosas. Hoy día platicamos de eso, ¿no? Bueno. Sí, pero ahora vamos a centrarnos en algunas metáforas. Empieza diciendo, tú eres mi sangre y mi color. Lo primero se entiende bien. Vicente, sí, adelante. Sí, también, por ejemplo, en este caso que hay palabras que, pues, por ejemplo, podemos reconocer, por ejemplo, ese Tepito, que es como el barrio bravo de acá de la ciudad. Y bueno, estas metáforas, como ven, ahorita vas a comentar. Y en este otro, los ojos nublados, o sea que también pues, va más allá de pues ahora sí, de este entorno náhuatl, ¿no? Sé que hay puntos que en común que tenemos con los mayas y pues otros pueblos de Anáhuac, ¿no? Entonces es como el Tlili Tlapali, por ejemplo, también en este aspecto, forma ahora sí también un concepto que pues, va más allá, ¿no? De esta descripción que muchas veces es justamente lo que ahora sí en el entorno académico pues termina nublando la vista, ¿no? Entonces está muy bueno la sangre y el color que sangre y color, sí. Nesotse, no trapalose, observen aquí en náhuatl. Son de las pocas palabras náhuatl que tienen acento agudo. Muy pocas, y esas son de ellas. Esa E con acento al final quiere decir O, pero se une a la palabra. Entonces, mi sangre es muy claro, está diciendo mi descendiente biológico, pero también mi color, quiere decir que eres de mi temperamento, que eres de mi tipo, que eres de mi aspecto. Color significaba grupo, aspecto, rumbo. Recuerda que las cosas se clasificaban por colores. El blanco al norte, el amarillo al sur, el negro al oeste y el rojo al este. Los colores entonces daban idea de ser parte de un grupo. Sigue diciendo, te he forjado tal como se forja un cascabel de metal o una cuenta de collar de oro. Yo te he forjado. Es un modo de decir, te creé, ¿no? Te produje. Te he torneado, tal como se tornea una piedra para hacer una cuenta. Ya que así fuiste forjado, no seas insensible como oro. Le está diciendo, tú eres como un cascabelito de oro, como una cuenta de oro. ¿Ok? Porque te forjamos como una piedra, como algo precioso. Pero no seas insensible como el oro. Es decir, agarra lo bueno del oro, que es lo precioso, pero no lo malo, que es un material insensible. ¿Ves? Oro, se dice aquí, Titeocuitlatl. ¿Lo ven? Teocuitlatl, oro. Dice, aún tienes los ojos nublados. Esto significa que estás todavía en un estado muy subconsciente. Pero ya descubrirás tu rostro. Rostro quiere decir identidad. Es decir, ya te conocerás a ti mismo. Acuérdate que el ser humano, como dice Vicente, era rostro y corazón. ¿Ves? Inistli Inyolotl. Se consideraba que un humano integral tenía un núcleo, que es el corazón, pero también tenía un rostro con el cual puede comunicarse con los demás. Dice, tan solo es un pajarito, ya te emplumarás. Estas son de las metáforas que abundan en este libro. Le dicen todo tipo de cosas bonitas a los niños para que entiendan, ¿no? su posición. Dice, no andes revoloteando frente a los demás y sobre los demás. Aquí usa el concepto de frente y sobre, quiere decir no ofendas. Hacerle frente a los demás o ponerse encima de los demás, ofender. Es decir, no ofendas. Pero bueno, al traducir, si yo hubiera puesto simplemente no ofendas a los demás, hubiera perdido la parte
bonita, ¿no? Del texto. Dice, solo con tranquilidad vuela a donde están la ceiba y el ahuehuete. El ahuehuete, para quien no sepa lo que es un árbol enorme, formidable, que crece junto a los ríos y que junto con la ceiba, bueno, no les quiero adelantar. ¿Qué significa eso? Vuela con la ceiba y el ahuehuete. Es como el bastón de Kong, que es el árbol La ceiba. El bastón de la autoridad se convirtió en la ceiba. Ceiba y ahuehuete. Ve con quienes son como ceibas, con quienes son como ahuehuetes. ¿Qué significa eso? Los abuelos. Los abuelos, esos árboles, la gente con firmeza, experiencia, la gente estabilidad. madura, la gente grande. Todavía en México grande quiere decir viejo. Entonces, es decir, alto, tiene experiencia, tiene raíces, tiene despliegue. Ve con eso, no te juntes con cualquiera, sino con los que puedan orientarte. Sigue diciendo, no sea que rompas por descuido una cabeza. En otras palabras, no te pongas a tirar piedras por ahí, ¿no? Sé formal. Si vas con la ceiba y el ahuehuete, no te comportes con informalidad, no sea que le rompas la cabeza y se disgusten. Y dice, si por 1 o 2 días el dueño del cerca y adjunto permite que yo siga velándote o cuidándote, por 1 o 2 días quiere decir por un poquito de tiempo más, ¿no? Es decir, si me dan el chance de vivir un poquito más y vigilar sobre ti. Le llama a la divinidad dueño del cerca y el junto. ¿Por qué? Aquí lo van a ver en náhuatl, Tloque Nahuaqui. Porque es la conciencia que está en todas partes. Es decir, lo que está adentro y fuera. Acuérdate que también Tloque quiere decir en el interior, dentro, centro, en el centro, y Nahuaqui en la periferia. ¿Sí? Lo que está en todas partes. Sí. Aún te daré de comer la turquesa y el jade. ¿Qué es eso? Comer turquesas y jades. Lo valioso, ¿no? Lo refinado. Lo refinado. Exacto. Una turquesa, un jade, quiere decir un buen consejo. Para que no sigas al conejo y al venado. A los locos. Para que no andes con superficialidad. El conejo y el venado andan como locos por ahí, sí, y terminan casados y comidos. Así que para que no te vuelvas conejo. Sí, no sé que caigas en un hueco. Dice, sigue el camino que siguen los que son cofres y cajas. ¿Qué quiere decir eso? Que resguardan lo valioso. Que tienen un depósito, que tienen algo adentro, algo que dar. Hay 2 tipos de gente según esta visión, los que no tienen nada adentro y los que tienen. Entonces sigue el camino de quienes tienen algo adentro basado en su propia experiencia. Es decir, son cofres, son cajas de su propia experiencia. Han acumulado algo. Bueno, sigue ese camino. Y por eso les sigo diciendo que son prudentes, ellos son escuchados y confiables. En su interior fue colocado el collar, la pluma fina, la turquesa, es decir, el mensaje. El cultivo personal. Sí, el buen mensaje, exacto. Sigue diciendo, ¿cuándo saldrá lo que fue encerrado en tu pecho y tu costado? ¿Qué creen que signifique eso? Pues la energía vital, lo que tienen para dar. Se te está sembrando una enseñanza. ¿En qué momento brotará esa enseñanza? Fue encerrado ahí. Tú no te das cuenta, pero eso está ahí porque ya te lo dijeron. ¿En qué momento brotará eso? Es lo que está diciendo. Pecho, costado, quiere decir internamente. Dice, debes saber que esto que te doy de comer es comida preciosa. Es una metáfora muy común en estos textos llamarle al conocimiento comida, lo que es para comer. Porque comer significa agarrar lo que está afuera e interiorizarlo y convertirlo en parte de uno mismo. Así que no simplemente se te quede como un dato que te dieron, no, interiorízalo. Hazlo parte de ti, verifícalo, conviértelo en digiérelo. Así es. Claro. Dice, no seas insensible como piedra, quiere decir como una piedra preciosa. Pues sabes que si una piedra es dura, está hablando, por ejemplo, de
de quienes labraban no sé, una turquesa. Mientras más dura la piedra, más golpe le dan. ¿Ok? Pero tarde o temprano la vamos a labrar. Eso es lo que quiere decir. Así que no sea como una piedra dura, hombre. Ábrete. Sé razonable. Sí, dice que no haya que advertirte muchas veces. Pues dentro de ti tienes un corazón. ¿Qué quiere decir tener un corazón? Esta expresión, fíjate que la repite Don Juan en Castaneda. O Castaneda dice que Don Juan, como tener un corazón. Seguir un camino con corazón. ¿Qué quiere decir tener corazón? Que se unifique sea congruente, ¿no? Que la emoción Significa que la dentro de mente, nosotros, todos, hasta el más chiquitito, tiene algo que le permite apreciar la realidad. Tiene un corazón. Nosotros tenemos un corazón. Tenemos una conciencia silenciosa que está por ahí adentro que nos dice cómo son las cosas. Escucha esa conciencia. Está diciendo que no haya que decírtelo muchas veces, pues ya tú tienes un corazón. Es decir, ya tú tienes un criterio. Tienes un criterio de lo que es bueno y lo que es malo. Vicente, sí, claro. Sí, por ejemplo, también este tipo de palabras pues, son muy importantes en estas relaciones semánticas, por así decirlo. Que, por ejemplo, en Yolot, en Xochitl, en Yolotl, también que hace alusión justamente a esta vinculación, ¿no? Que, o sea, está realmente articulado la parte, pues, simbólica con la expresión, ¿no? O sea, no está así como improvisado, al contrario, nos habla de este refinamiento, ¿no? De la Sí, literatura náhuatl. sí, sí. Bueno, los juegos de Tatoli son en total, yo creo que como 500 páginas por lo menos de textos de consejos, que incluyen también consejos a los gobernantes, a los comerciantes, es decir, a la gente importante de la sociedad, pero sobre todo a los niños y a los padres. Yo pienso que esa literatura hay que rescatarla. Mónica, sí. Sí, también me llama la atención que son más como sugerencias que como mandamientos, ¿no? No son Sí, imposiciones, porque eso también sí. provoca lo contrario. Cuando te imponen algo, dices, no, No, lo y de rechazas. niño más, ¿no? O de Mira, adolescente. de hecho era, bueno, como tú dices, sugerencias, pero además estos textos eran con los que los niños aprendían a hablar en las escuelas. Así que el profesor se los decía una y otra vez, los niños se lo aprendían de memoria, los parlamentos que eran de niños, ¿no? Eran como el canon de la cultura. Por eso encuentras que cuando llegaron los españoles, los encontraron por varias partes y los recogieron, incluso algunos de ellos empezaron a leerlos en las iglesias como sermones, porque el pueblo estaba educado en ese sentido. Ya lo entendían bien, lo recibían. Una historia muy interesante. Mónica, adelante, estamos platicando. Sí, fíjate que esto también da pie a hablar de la experiencia propia, porque eso es mucho más ilustrativo para educar a un niño que simplemente decirle esto no porque lo digo yo o porque así es, ¿no? Ah, sí. Cuando hay una explicación o cuando tú le narras alguna historia que ejemplifique las Claro, consecuencias, es mucho más fácil que un niño entienda, no necesita claro, darse un tropezón. claro. Pero si lo hacemos desde una postura rígida y simplemente dar órdenes y decir Así es. esto sin explicación y no importa que no lo Claro. entiendas, solo obedece, Yo me imagino que los ocurre lo profesores contrario. salpicaban estas lecturas con todo tipo de ejemplos y de demostraciones de cosas. ¿Ves? Es decir, las adaptaban, me imagino. Pero se sabe que esto era lo que usaban porque tres cronistas españoles dijeron que en las escuelas uno de los 5 libros que usaban era este. Entonces se sabe que esto lo daban como materia. Les repito, pienso que es formidable que se hayan rescatado estos textos, que se hayan salvado más bien de la barbarie y que hay que darlos a conocer. ¿Les parece? Sí, sí, súper. que de hecho también a mí me genera, bueno, muy. Perdón, sí, sí, sí. Adelante, sí. No, solo era un comentario de que tuvimos la oportunidad de montar una pastorela en este diciembre con niños ahí en Quintana Roo, y entonces usamos el Huehuetlahtoli, ¿no? Entonces hubo frases del Huehuetlahtoli que los niños aprendieron, ¿no? Que era lo que los ángeles le decían a los pastores, y a los Bueno, niños les parecía muy, muy bonito, ¿no? Como les gustaba, pues, lo que decía y lo andaban repitiendo
ahí Como que la después. propia estructura de las frases así tiene un ritmo o un componente como de para repetirlo, ¿no? Pon Claro. atención, no 2 veces te has advertido qué corazón tienes dentro para entender, ¿no? Y entonces se repetía también ya en el cotidiano, así. Es muy Ya interesante. ustedes habían reparado en estos textos, entonces. Sí, pues hacia el final de la estadía ahí en la zona maya, empezó, tú trabajaste con ellos, ¿verdad? Sí, No, pero digo, ya conocían ustedes estos textos. sí, sí, Oye, gracias a Nación Tolteca y a Iglesia Tolteca. ¿y esas pastorelas que son de tradición? No, tú lo escribiste, Pues ¿no? una pastorela que escribimos, ajá, pero entonces usamos la primer pastorela escrita que se llama, y la verdad ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero y la combinamos entonces, o sea, hicimos nuestra versión, ¿no? Con O cosas sea, que en vez de poner los valores cristianos que traía la Pero a ver, pastorela. escribe, ¿qué es una pastorela? A ver, dinos. pues es que es el mito, ¿no? El mito del nacimiento del sol o del nacimiento de la conciencia, ¿no? Entonces, es este camino, esa búsqueda, y eso, la conciencia de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Que serían como los diablitos y los ángeles. Entonces, en esta pastorela, por ejemplo, Claro. los diablos llegaba a ser el quedarse atrapado en el celular viendo el TikTok, ¿no? Así, Órale, sí. entonces dejaban de caminar, de ir al camino que tenían que seguir, o los atrapaban con la Huascap Cola, que Huascap es un zape, entonces los atontaban, ¿no? Se quedaban dormidos con la Huascap Cola, y entonces ya llegaban los ángeles a decir, no, atiendan, pongan atención, sigan su camino, ¿no? Y, Órale. les decían los ángeles consejos del Huehuetlactoli. La pregunta es por esto. ¿Te das cuenta que durante la colonia se mantuvieron muchas estructuras antiguas de transmisión de la información que se han perdido ya? También porque cambia la vida ha cambiado mucho. Pero durante toda la colonia se parecía en gran medida la forma de transmisión, ¿no? de la info. Lo que pasa es que ya estaba sesgada al cristianismo y lo peor no es eso, porque el problema no es el cristianismo. Lo peor es que estaba en contra de las raíces de Anahuaca, lo que generaba un conflicto en la mente de los niños que hacía que se sintieran inferiores y adquirieran complejos de culpa, complejos de inferioridad. Estaba viendo ayer unos chavos que elevan un video encantados porque sus líderes pueden hablar inglés. Es un complejo de culpa, es un complejo de inferioridad. Yo tengo que hablar la lengua del imperio para ser alguien, aunque no sepa ni palabra de la lengua de mis raíces, de mis ancestros, porque no me interesa. Entonces, eso se sembró durante la colonia, se sembró a hierro, se remachó, y hay que salir de eso. Y no se va a salir fácilmente, ¿ok? Porque todo está conformado para convencerte de que lo malo es bueno. Sí, Moni. Sí, bueno, las pastorelas se conocen en el mundo cristiano. De hecho, surgieron allá en Europa y es una representación del nacimiento de Jesús y las peripecias que tuvieron que pasar los pastores para llegar a él, ¿no? Entonces, esa adaptación que están haciendo ellos para nuestra cultura, pues Está muy creo bien. que bastante verídica, porque es eso, el encontrar esa iluminación, ¿no? Aquí también había algo parecido a las pastorelas, obviamente. En los rituales que se hacían en las fechas importantes, se evocaban relatos de la historia de los profetas, sobre todo de Seaca Topilsi. Y ahí en la zona maya quedó recogido un libro que está dedicado enteramente a Seaca Topilsi cuando nació, que es el libro de los backups. ¿Ya lo han leído? Vieron que es, pero un montón, son como cerca de 50 capítulos dedicados a solo a describir un natalicio. Ustedes se pueden dar cuenta de qué había detrás de eso en los ritos, cuando llegaba la fecha y demás. Hay mucho material ahí. Oye, la segunda lectura, les repito, es solo para puntualizar cómo en aquella época no había tanta distancia como la que hay hoy entre las zonas Nahua y Maya. Y digo zonas Nahua y Maya porque eran las dos naciones más grandes, ¿no? de Anáhuac, pero en realidad todas estaban bastante integradas. Si quieres leer, Jenny, voy a subirlo aquí. Está bien. ¿Qué capítulo? Sí. Entonces dice, Sí, por favor, adelante, sí. Profetas 2, manuscrito de Chumayel. Sí. He aquí lo escrito en el libro de las 7 generaciones. Leyeron los sacerdotes el libro, contaron y analizaron cómo salen la sobrecarga y la carga del catún,
cuando leyeron lo que dicen las páginas del libro del Dios infinito. Comenzaron a leer el gran libro, el libro de las 7 generaciones, las lecturas del Dios único, escrito y labrado en las piedras de la tierra, y el libro del ombligo de la tierra. Los sacerdotes y chilames Napuctún y Ajquín Pech leyeron las páginas del libro de los amaneceres, referentes al amanecer del 7º del 13. Chupan Náhuatl y los demás sacerdotes y profetas investigaron la carga de esos días y calcularon cuándo sale la sobrecarga de los catunes y cómo ocurrirá lo que dicen los signos de las Sagradas Escrituras. Analizaron los sacerdotes qué ocurrirá en la sobrecarga del catún, cuando vieron la caída de la carga del catún. Recibieron las palabras del gran sacerdote Chilam Balam cuando comenzaron a leer el libro de los Ajau, el libro de las 7 generaciones. También lo leyó el señor llamado Once Piedra, junto con sus consejeros. Y dijeron los sacerdotes y sabios del señor Once Piedra, que es Motecuzoma, ¿cuándo se cumplirán estas cosas? Aquí se cumplirán, en el país de la pezuña del venado. Todo ocurrirá aquí. Por eso le llaman a este pueblo Maní. Confiaron en él los Itzaes, pues Motecuzoma era el líder de los Itzaes. Por eso le llaman el señor Once Piedra. Sí, sí, gracias, Jenny. Ya esta lectura la habíamos tocado, pero creo que da una idea muy clara de que ese resentimiento que hay hoy entre comunidades étnicas de Anáhuac es artificial y es implantado en la colonia. Así. Fíjate que aquí empieza hablando de varios sacerdotes que custodiaban el libro de las profecías, ¿no? Y que lo leyeron. Menciona a Napuctún, a Quimpesh, y después menciona a Chupan Náhuatl. ¿Ese nombre le suena? ¿Se dan cuenta que eso no es un nombre maya? No. Chupan Náhuatl es un nombre náhuatl. Es un nombre de una lengua anterior al náhuatl que tenía mucha predominancia en la zona maya y que hasta la época de los chilames se conservó. Sí, Vicente, adelante, sí. Y por ejemplo, esto que comentas, ¿no? Que dicen náhuatl, no náhuatl, también nos hace alusión y nos remite a un periodo pues más antiguo, ¿no? Que es alrededor de 1000 años, ¿no? De distancia a la actual, a diferencia del náhuatl, ya que es ahora sí de 700 a 500 años, ¿no? Donde fue su esplendor. Wow, sí. Y hay varios apellidos allá en la zona maya que son, ahora sí, que tienen esta raíz, ¿no? Que viene de la zona del centro de lo que ahora es Sí. México. Había Y llama intercambio. mucho la atención, sí. Claro. También encuentran aquí en la zona náhuatl de cuando en cuando palabras de origen maya y palabras importantes, sí, teológicas, no cualquier palabrita, lo cual indica que había intercambio. El mismo nombre de Copán es un nombre náhuatl. ¿Ves? Un apodo que le dieron después a una ciudad que originalmente parece que se llamaba de otro modo, pero el Copán es un apodo náhuatl. Y Chopan Náhuatl quiere decir, en náhuatl, quiere decir en náhuatl fecundo. Y era el nombre de un sumo sacerdote, uno de los grandes, ¿no? Del equipo que leyó las profecías. También esta cita está incontrovertible. Dice, también leyó el libro de las profecías mayas, el llamado Once Piedra. Once Piedra, que es 11 Pedernal, era el día natal de Moctezuma. Entonces, su fecha natal, su nombre propio natal era Once Piedra. Y lo clara, Moctezuma. En otras palabras, los sabios, los consejeros de Moctezuma comprendían estas escrituras y comprendían el sistema calendárico, porque de otro modo no hubieran entendido las profecías. Sí, adelante. Por ejemplo, también llama mucho la atención en lo que antes fue el Museo Arqueológico de Azcapotzalco. Ahí, por ejemplo, resguardaban una serie de platos mayas que nos decían que eran Suyuatán y que eran unos platos justamente de Motecuzoma, ¿no? Decían Moctezuma por esta sustitución, pero sí nos llamaba la atención. Bueno, ¿qué es el Suyua, no? Eso hablando hace 20 años y nos decían, son recetas de cocina, porque Sí. hablaban de huevos y otras cosas, ¿no? Así muy de la
Gavilán y no sé qué tantas cosas, pero pues tristemente ahora sí no he ido a esa zona, pero cuando falleció el custodio parece que las piezas se perdieron, habrá que volver a hacer un sondeo por allá. Pero sí es relevante en este sentido ese intercambio y primordialmente hay una palabra ahí que me llama mucho la atención ya en la parte del cierre, que esto ocurrirá en el pueblo de Maní, o sea, Sí, antecediéndose al acto de fe donde quemarían a las deidades y los códices, ¿no? sí, Este obispo de Landa quien hizo pues un sí. acto atroz. Sí, sí, fíjate que esto que dice es muy llamativo porque dice que se va a cumplir todo en el país de la pezuña del venado, que es otro modo de decir maya, país maya, ¿ves? De May, quiere decir venado. Todavía le llaman venado a maya al venado, ¿verdad? ¿Qué? El venado. ¿Al venado qué? ¿Entiendes ¿Qué? qué? Pero ¿entiendes ¿Qué? May, pezuña? Pues yo, No, no, sí, esa es la pisada, la pata, pero ¿qué no, te dice la palabra maya? May, Mike, no Mike, ma, sino may. Mike, no, Sí, no, eso se va perdiendo. En esa época quería decir específicamente el cervatillo, el venadito pequeño, o la pezuña del venado específicamente. Y era un nombre que le dio nombre al país, maya. Hoy todavía se llaman mayas, según dicen, por eso. Así lo dice aquí este verso. Aunque en realidad yo tengo otra versión del nombre maya. Pero bueno, a mí me parece que maya viene de ma-ya. ¿Lo entienden todavía? Ma-ya. ma, no, Bueno, después hablamos de eso. Pero lo que interesante, como dice Vicente, es que dice que se van a cumplir esta profecía en el pueblo de Maní. Es un juego de palabras, porque Maní quiere decir que pasó, pasado, que pasó, que concluyó. ¿Ves? Todavía le suena como Maní, man, pasar. no, ma, Oye, es uno de los verbos más usados de maya en el pasado. Bueno, Maní quiere decir que pasó, que ahí ocurrió algo. mani, ¿Y qué fue lo que ocurrió en Maní? Que en 1562 el obispo Landa quemó lo que pudo conseguir. Quemó cientos de imágenes de madera y 27 códices. Los demás códices, porque habían requisado cientos de códices, pero los demás no sé dónde se metieron. Probablemente un grupo de mayas agarraron esos códices y los escondieron en algún lugar que no debe estar muy lejos de Maní, porque en esa época no era tampoco de tomar el camión, ¿no? Para ir a otro sitio. Entonces, por ahí deben estar. Pero el caso es que Landa quemó todo lo que pudo y después les entregó una cruz de piedra, cruz Tum. Todavía hoy es algo importante en algunas secciones del pueblo maya. Y les dijo, ahora tienen que adorar la cruz de piedra. Los mayas le llamaron a la cruz de piedra Oslahun Tiku, es decir, la divinidad. Pero lo que me llama la atención es eso, que hayan escogido el pueblo de Maní, donde ocurrió la quema de los libros y las imágenes mayas para decir que ahí va a ocurrir todo, que ahí se va a cumplir. Es casi como si nos estuvieran diciendo, atención a Maní. sí. Ahí se conservó uno de los chilames más importantes que fue el de Chumayel. Justamente creo que este verso es del chilán de Chumayel. Y no, tengo entendido que no se sabe dónde ha quedado el original. Pero capaz que sea tiempo de regresar a Maní y deshacer lo que hizo el obispo Landa. ¿Alguna idea? ¿Comentario? Sí. Puede ser, esa es una forma de deshacer lo que hizo Landa. Pero además lo que hizo Landa fue un auto de fe, es decir, fue un oficio legal de la Iglesia Católica. Y creo que ya va siendo tiempo de deshacerlo y decirle a la Iglesia Católica, tú no tienes más autoridad legal que cualquiera. Nosotros también tenemos autoridad legal basados en una tradición. Y si nos quieren impugnar legalmente, adelante. Pero si no, lo estamos deshaciendo el acto de la Iglesia Católica el cual destruyó la cultura. Y estamos denunciando al mundo que el camino católico no es el verdadero, porque quien destruye cultura está en contra del saber, está en contra de la verdad. Entonces, con todo respeto, porque yo en lo personal simpatizo con la Iglesia Católica, pero
andar quemando códices, andar quemando imágenes. Cuando los católicos adoran imágenes, cuando los católicos de esa época generaban sus propios códices, eso es inicuo. Bueno, si tienen algo que comentar, ya demasiado. Me llama la atención, algo que veíamos es que de pronto se piensa que la cultura de las comunidades son las particularidades que tiene cada una, ¿no? Las diferencias que tienen cada una, pareciera que estas son las culturas, y esas son como las culturas que exalta el gobierno, por ejemplo, ¿no? Que ponen país es esto, pero si lo observamos a una manera profunda, digamos, por ejemplo, él y yo que realmente hemos convivido aquí al día a día y hemos compartido, pues nos damos cuenta que hay más cosas en común y que eso es lo que eso es como la cultura mayor y tan mayor que ha sobrevivido 500 años, ¿no? Esos elementos, mientras otras cosas se han dispersado, se han hecho sus diferencias étnicas, lo que es como nuestra cultura, sí se sigue compartiendo, ¿no? O sea, si hay algo que nos une y, por ejemplo, ahora que pudo venir Filiberto o yo cuando pude ir allá, por ejemplo, no había ningún cashland o ningún agua allá buceando, ¿no? En Tulum, en el agua, ¿no? En ese territorio, en esos montes. Y acá, por ejemplo, fuimos a Coyotepec, que yo soy de allá, por el Cerro Jorobado, de aquel lado del norte del estado. Y pues también yo le comentaba a él, yo creo que tiene mucho tiempo que no viene ningún maya para acá, ¿no? Pero, por ejemplo, a raspar maguey, ¿no? Porque nos fuimos a investigar lo del maguey y practicamos eso. Pero, por ejemplo, hay un museo en Coyotepec independiente de un camarada que tiene muchas piezas y tiene platos mayas, tiene caracoles de la zona maya, o sea, era un centro donde realmente llegaban los mayas, ¿no? A intercambiar su cultura. Y que ver cómo ahora estamos más separados que hace 500 años, pues es también, recuperarlo también tiene que ver con el volver a encontrar esas coincidencias, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, también tiene un gran valor difundir el texto maya aquí en la zona náhuatl, ¿no? Y el texto náhuatl en la zona maya, ¿no? Y tiene ciertas reverberaciones como lo podemos ver ahora que él lo escuchó. Esta es la tarea, volver a unificar. Y algún día se harán incluso embajadas, Sí. Embajada del país náhuatl, del país maya, al revés, contando con la autoridad que le dan los milenios de existencia de náhuatl. Así de sencillo. Que no hay que estar pidiendo permiso a estados coloniales para restablecer la unidad. Sí. Qué fuerte. Aquí, por ejemplo, para igual perfilar el cierre ahora con esta polémica, ¿no? De si el Golfo de América, el Golfo de México, hay, por ejemplo, también del Golfo de Cuba, ¿no? El Golfo de Anáhuac. Más allá de eso, por ejemplo, Cuba, que pues, está ahí pasando, ahora sí, este estrecho, ¿no? Ahí de la zona maya, y hablando de Copán, ¿no? Que también Honduras o Copándaro, y demás, que ya pues bueno aprovechar y preguntarte, ¿no? Si en la isla sagrada de Cozumel, ¿no? Donde también pasó, o sea, ¿qué nos podrías decir brevemente de la Cuba prehispánico, si tiene su nombre antiguo maya, porque actualmente, pues, para estas divisiones, pues tú eres extranjero, ¿no? Pero no es cierto, tú eres anahuaca también por ser en esa zona de incidencia, ¿no? Más allá de en ese aspecto y tolteca, ¿qué nos podrías comentar? Porque me llama mucho la atención. Sí, mira, según dice el padre, las casas en todo el Caribe vivían 6 millones de personas, 2 de ellos en Dominicana, que es donde estaba la sede, porque estaban bastante integrados. Cuando llegaron los españoles, el gobierno lo tenía una mujer, le llamaban la reina, pero era un gobierno, no era una gobernante. Dicen que tenía un palacio bastante fastuoso ahí en alguna zona de República Dominicana. Y tenían dividido el Caribe en 14 cacicazgos. Cacique quería decir en esa época gobernante. Y varios de ellos estaban en Cuba. De hecho, no sé si oíste hablar de Atuey. Fue el primer gobernante que mataron los españoles. Él era dominicano, pero su cacicazgo estaba en Cuba. Y como describieron el proceso contra Atuey y eso, se conservan algunos datos. En Cuba vivían unos 3 millones de personas, es decir, no mucho menos que lo que están habiendo ahora, porque tú sabes que la población de Cuba va para abajo, está decreciendo. No, y si Estados Unidos da visa, nos vamos a quedar con menos que lo que había, pero bueno, ya es un tema aparte. El caso es que, ¿por qué le decían Cuba? Cuba no es una palabra de los taínos ni de los arahuacos, que eran los que vivían en el Caribe, sino es una palabra protonáhuatl, anterior al náhuatl. Cuba es
Todavía, todavía hoy en el lenguaje popular de México se dice Tacuba, por ejemplo. ¿Qué quiere decir Tacuba? ¿Cómo se diría en náhuatl? Tlacopan. Tlacopan. Quiere decir hacia el este. Ese nombre de Tacuba refleja que es hacia el este de algo que había al oeste de Tacuba que le dio referencia. De quién sabe lo que fuera. Pero te lo digo porque todavía hoy en el lenguaje popular de México, mira que ha pasado tiempo, la formación Copan, que quiere decir hacia allá, se dice Cuba. Yo pienso que el nombre original de Cuba era Tacuba, que viene de Tlau, que quiere decir este, directamente, pero que en el lenguaje popular le llamaban Cuba o Copa. También pasa con Yucatán, por ejemplo. A ver, ¿de dónde viene el nombre de Yucatán? Está este mito como de que no te entiendo, no significa, pero también No, está pero, ese es un mito como de internet, ¿no? no Claro. se aguanta, ese es de internet, no se aguanta. En maya tú dices Yucatán y ahí nadie, no significa. Lo que yo he escuchado es por el yuk, ¿no? O sea, también es por el lugar del venado. Yuk. Sí. Venado que habla, quiere decir, y el K, ¿qué significa? Entonces, está como que un poco forzado, ¿no? Loco. Bueno, resulta que Yucatán, reproducido Yucatán o Yocatán, es la palabra náhuatl para decir la tierra que está del otro lado. Y hay un hecho. Cuando llegaron los españoles a Yucatán, ya traían el nombre de Yucatán. No lo tenían los mayas, eso lo traían los españoles, que fueron quienes se lo pusieron. Ese hecho está bien reportado. Por lo tanto, ese nombre de Yucatán lo aprendieron en Cuba. La tierra que está del otro lado, así de simple. Y a venir pues se lo impusieron porque sí. Pero el nombre original del país maya era el Mayap. Maya. Yucatán. Maya. Eso te puedo decir. Y digamos que en cuanto a las costumbres y demás, las creencias básicamente seguían las mismas creencias que acá hasta Puerto Rico. Todavía en Puerto Rico se han descubierto piezas que indican que eran las mismas creencias acá. En Cuba lo único que se sabe de su religión fue una orden de sacerdotes que encontró Cristóbal Colón y que después del primer contacto se perdieron. No se sabe a dónde se fueron. Estas personas se llamaban Maquetauli Guayaba. Maquetaulie Guayaba se llamaba, que quiere decir en maya la hermandad del signo natal. Guayaba era el nombre que le daban antes en maya al signo natal, al tonal. Guayaba o Guayasma también se podía decir. Y Maquetauli quiere decir la hermandad. Todavía hoy se entiende Maquetauli, se puede entender todavía en maya como la hermandad. Asimismo, con ese nombre aparecen los textos de Chilam Balam. Entonces, bueno, digamos que era la combinación obvia. Cuando llegó Colón en el año 1494, encontraron barcos mayas en la isla de Pino, que está al sur de Cuba. Y de hecho un barco maya atravesó una nave de estas españolas y hubo que sacar la tierra y demás, porque era una canoa con mucho peso y chocaron. Y ahí supieron que existían los mayas. Ya en el 94 Colón estaba viajando por la zona maya, te voy a decir, porque Honduras en esa época era influencia maya. Es sorprendente que no siguiera para arriba, sino más bien se fue hacia abajo, hacia Panamá. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Que ya en el 1501, mucho antes que llegaran acá a México, ya entraron en cierto intercambio con los mayas, porque encontraron un señor que llevaba un montón de mercancía en unas canoas y dijeron, oye, esta gente tiene dinero, ¿de dónde? Tiene unas joyas de oro, que se las quitaron además, lo robaron. Le dejaron la mercancía, pero le quitaron el oro. Y vieron que tenía su nombre escrito en un tatuaje aquí en el brazo. Y dijeron, pues esta gente escribe, por lo tanto, estamos muy cerca ya de China. ¿Ves? Eso fue lo que pensó Colón. Ni modo, eso es lo que te puedo decir. Oh, muchas gracias, esta cátedra, Frank. Oye, respecto al nombre de Golfo de México, que a mí me parece bien, pero ese nombre se lo puso la corona española hacia 1624. Creo que es la primera vez que aparece se llamaba Mare Mexicanum o Golfo Mexicanum, se llamaba en esa época. Y ya se quedó como Golfo de México, pero no era el nombre que tenía originalmente. Yo pienso que el nombre original, que es el mar de Tacuba y demás, es demasiado inentendible.
pero que el concepto de Golfo de Aragua se entendería mucho mejor. Gracias. Perfecto. Pues sí, pues ya vamos perfilando el cierre porque ya nos Sí. estamos excediendo del tiempo. Y pues nada más comentar que sí, la propuesta es unificar, pero en base a conocimiento y a valores culturales, no unificar por unificar, haciendo alianzas con políticos y alianzas por intereses mezquinos, por posicionarnos, por tener, mover masas y por hacer celebraciones o ritos, sino más bien pues en base al conocimiento, y por eso es que estamos religiosamente leyendo textos, ¿no? En términos de entender lo religioso como algo que se hace con continuidad y porque es algo que nos enriquece sobre todo, ¿no? O sea, ese concepto de lo religioso también es algo que se hace de manera constante y que es una manera de integrarnos también comunitariamente, ¿no? Entonces, solamente dejar ese aspecto ahí como unión sobre lo que vale. mencionado. Exactamente. Si no, no tiene sentido. Oye, un detallito, si me permite, Omey, ya que por la pregunta de Vicente me hizo recapitular. Yo conocí una señora maya en La Habana cuando era niño y ella me contaba algunas historias. Pero ella era maya de toda la vida de Cuba. Todos sus antepasados habían vivido en Cuba, eran mayas de Cuba. No eran de Yucatán. Y me dice que sí, todavía conservaban algo de la lengua maya. Quiere decir que hay algunas historias ahí que no se sabe porque como allá no hay ni etnólogos, ¿ves? No soy investigador. Entonces, pues John, ¿algún comentario de las personas para ir ya cerrando? Sí, vamos a, Por favor. primero agradecer y saludar a todos los que han estado acá con nosotros. Victoria Paz, Aranjuez Yahuichoc, Luis Mello, Abraham Estrada, Pepe San, comenta... ¿Yo? Sí, ¿sí me escuchas? A ver, ahí estás. Sí, ahí está, como que se fue, pero ya regresó. Ok, Pepe San Kimiji nos comenta que es hola a todos en lengua mazahua. Disculpe si lo pronuncio la acentuación mal, pero bueno, escribe Kimiji. José Cruz, Eli Ramírez desde Tierra Sagrada de Chocamán, José Ángel Sosa, Gonzalo Guerrero, Lucas Rodríguez, Carla desde el fin del mundo, Gil Pérez, Rodolfo Lugo desde Tula, Kim Balam, Sofía Giovanna presente. Ustedes no saben, pero los videos de Nación Tolteca son parte de mi agenda. Huacuse Chatl Tolteca Huey Anáhuac. Excelente inicio de Izcali Yash a todos. Gracias por compartir. Bueno, esto porque es el último día, bueno, es el primer día del último mes. Por eso empezó, es día Ocelote. Luis Luis Aristides Santarelli, saludos a todos desde Argentina. No dejo de aprender con Frank, gracias por compartir tanta sabiduría ancestral. Carlos Castillo, saludos desde Tlanepantla, gracias por el conocimiento, cada domingo me sorprenden, tengo que oírlo de nuevo. Y bueno, para oírlo de nuevo también, además de que se queda grabado aquí en el Facebook, en la transmisión en vivo, los voy subiendo al YouTube, ya sea de Iglesia Tolteca o de Nación Tolteca, si gustan agregarlos por allá, porque bueno, es a veces también más cómodo. Si tienen una Smart TV, lo pueden reproducir ahí, verlo en grande sin luchar con el tamaño de una pantalla de celular o de computadora. María Piñón, en mi opinión personal sería ideal hablar de responsabilidad, conciencia y acción personal para promover y conservar nuestra cultura, descartar las culpas y asumir responsabilidades que nos tocan en estos tiempos y formas. Gracias por compartir esto, es muy interesante, crear conciencia en un trabajo arduo. Y comenta: en estos textos también el padre reconoce su función y la importancia de su presencia en la educación del niño, al decir que él le dará jade y turquesa mientras esté presente, crear conciencia. Sí, qué bueno que te impresionó ese pedazo, sí, es muy bueno. Y también Kenneth Pulido nos hablan de que el tonal está constantemente errado. Y comenta, errando, perdón. La insistencia sigue siendo a la invitación al centro, el corazón. Claro. También y tomar una reflexión mental. Hay que ir al interior.
También Adriana Feldenkrais, gracias Mónica por la meditación, me quedo con ganas de más. Entonces, eso también nos han pedido muchas veces, entonces quizás sería bueno tener un programa específico con Mónica para que nos pueda, ya sea dar una meditación largota o platicarnos sobre los aspectos de una meditación para llevar un proceso, digamos, que se pueda hacer constantemente, generar una rutina de meditaciones o algo así, no sé qué piense. Sí, hay que entrenarnos para ello y también a personas que se quieran dedicar a la Toltecayot, pues también brindarles ese entrenamiento para que se difunda. Sí, yo puestísima. Ya nada más es Platiquemos eso, cuestión de ¿no? A ver organizarnos. si cabe un espacio más específico para que Mónica también pueda platicar sobre aspectos de la meditación, porque ella lo trata muy por arriba, muy genérico, pero hay detalles, técnicas, un montón de cosas. Hoy mismo empezaste con muy tan levemente, con una alusión a un ejercicio, pero hay muchas cosas más. Hay muchos más ejercicios también. Sí. En fin, pero bueno, ya nos organizamos para ello. También, bueno, terminar con los saludos. Tomás Gómez, Matlacleón Semazatl, Lucas Rodríguez, Adriana Feldenkrais, ya la saludamos, Patricia González, Arturo Puente Amadores desde Guanatos, también Ezequiel Martínez Valdovinos, el enemigo de todos los pueblos al acecho, los dueños del mundo no nos ven como hermanos, nos ven como competencia, nos ven como plaga. Este planeta tiene suficiente para sostener 20 veces más o más la población actual. El problema es el sistema, el consumismo. En estos momentos a la humanidad se le están sustrayendo sus valores, su moral, sus creencias, su salud, su fertilidad. Creo completamente que el conocimiento tolteca nahuaca es nuestra única salida. También Alberto Carrillo, también darles gracias por el conocimiento de acá. Juan Francisco Arias Díaz, que él está ahí en Tlaxcala. También les mandamos un saludo. Claudia García Méndez, que allá anda por Disney, un abrazo hasta allá. Y bueno, pues con eso cerramos con los comentarios. No sé si quieran añadir algo por allá. Ya bastante, ya nos pasamos bastante. Así es. Solamente agradecer a todos su asistencia, sus comentarios, y pues seguimos trabajando. Esto no para, hay un montón de lecturas, y esta vez pues abordamos algo bien interesante que es la educación y sobre todo referencias que también funcionales, ¿no? Si le sirvieron a una sociedad, a una civilización que duró milenios, es porque tienen algo que aportar, y sobre eso es que nos estamos reuniendo para darlo a conocer y también llevarlo a la práctica, ¿no? No nada más se queda en decirlo, en compartirlo, sino también en una práctica diaria, ¿no? Es un estilo de vida, es un modo de vida, y es una identidad que nos va forjando un destino, y pues con corazón, ¿no? También. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, y recuerden que la higiene mental es diaria, varias veces al día. Saludos. Gracias, Moni. Saludos a todos. Chao. Chao. Bye.